misericordia, porque podemos venir a tu casa, Señor. Siempre lo diré como un gran privilegio que tenemos de poder sentarnos a la mesa, de poder exponer, Señor, nuestra alma, toda nuestra vida delante de ti, Señor, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a encontrarse contigo, Señor. Así venimos nosotros, Señor, al lugar santísimo, que es tu presencia misma, a relacionarnos contigo, a conocerte, Señor, a seguirte adorando, Jesús, a seguir siendo ministrado por tu Espíritu Santo, Señor, para ser transformado en la imagen de Cristo, Señor. Señor, ayúdanos, porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos entonces nuestra dependencia de ti, Señor, de que te necesitamos cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia el día de hoy que se reúne buscando tu nombre, buscando tu presencia, Señor, para que de esta manera todos juntos honremos y alabemos, Señor, ese sacrificio majestuoso que tú hiciste, Señor. Gracias, Jesús. Mateo 21, versículo 33. Este sí es. Igual hay una referencia en Lucas, pero en este evangelio lo desarrollamos más. Dice, parábola de los agricultores malvados. Dice, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetará a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esta es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra será pedazos y la piedra aplastará a quienes le caigan encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlos, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Vamos a mirar con más detenimiento cada detalle de esta parábola de los agricultores malvados. Es bueno tomar en consideración que por lo general los líderes religiosos de la época de Jesús siempre buscaban escuchar a Jesús no para aprender de Jesús, sino para ver qué podían usar en su contra para poderlo acusar, para poderlo condenar, para poderlo juzgar. Así que siempre o estaban ellos cerca o mandaban a sus seguidores para que le dieran información de qué fue lo que dijo Jesús. Siempre salían, como decimos en Venezuela, con las tablas en la cabeza. Porque cuando estaban presentes y ellos buscaban a lo mejor tenderle una conchita de mango, una cáscara de mango, como dicen acá, de banana, de plátano, para que se rebalara, eran ellos los que terminaban resbalándose con la misma trampa que ellos ponían. Y ya desde hace rato venían cuestionándolo, porque unos versículos más atrás, en el versículo 23, empezaban ya a cuestionar más directamente a Jesús, preguntándole como por ejemplo, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio el derecho para hacer lo que haces, lo que enseñas?
Y Jesús pues les responde. Luego antes de eso, después de eso, Él da otra pequeña parábola chiquitica antes de dar esta. Y la vamos a leer porque las dos están conectadas. Dice el versículo 28. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista, considerado el último profeta de ese antiguo pacto o último tiempo, que también él usó para anunciar al Mesías? Ya los fariseos existían, los fariseos conocían la ley de Dios, conocían la Torá, vivían bajo el esquema mosaico. ¿Qué fue lo que dijo entonces el profeta Juan el Bautista que ellos no sabían o que ellos rechazaron, como lo dice acá Jesús? El ministerio de Juan Bautista lo resumo de 2 maneras muy sencillas. Número 1, anunciar el cumplimiento profético de que ya el Mesías prometido, el que quitaría el pecado del mundo, ya había llegado. Y punto número 2, él se enfatizó en llamar a su generación al arrepentimiento. Su mensaje fue: tienen que arrepentirse de sus pecados. Y como muestra de su arrepentimiento, ustedes se van a bautizar aquí conmigo en el río Jordán. Los fariseos no aceptaron ese mensaje, porque ellos se veían muy limpios, ellos se veían que estaban bien con Dios, que ellos cumplían a la letra, al pie de la letra, con todas las exigencias, así que ellos menospreciaron el mensaje de Juan el Bautista. Ellos dijeron: ese arrepentimiento no es para nosotros. Nosotros estamos bien, nosotros estamos casi que flotando en una nube. A nosotros los ángeles no nos cargan, nosotros no caminamos, nosotros somos casi que ángeles. Por eso cuando Jesús se bautiza, para ellos eso fue algo escandaloso. ¿Cómo es posible que supuestamente es el Mesías se está bautizando con Juan? Cuando el Mesías se supone es un ser perfecto, es un ser moralmente puro, porque entonces se tiene que bautizar. Ese fue el mensaje que ellos rechazaron. Mientras que los cobradores de impuestos, como ya lo he dicho varias veces, era una de las figuras más rechazadas por la sociedad judía, aceptaron el mensaje de Juan. Las prostitutas aceptaron el mensaje de Juan y se arrepintieron y se bautizaron. Por eso Jesús los compara a ellos en esta parábola como los primeros que fueron llamados, rechazaron, pero luego obedecieron el llamado. Y a los segundos, que inmediatamente respondieron, no hicieron caso. Por eso la comparación que Jesús hace acá es muy confrontadora. Pero ahora vamos a entrar en de lleno, porque estas 2 parábolas están entrelazadas, en la de los agricultores malvados que ya vimos. Jesús dice: cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Vamos rápidamente a Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice acá: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya?
¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Interesante esta analogía. Ahora miren lo que dice en el versículo 7. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Aquí vemos en un lenguaje simbólico que la nación de Israel es plantada como una viña, que la sociedad de Israel es ese huerto. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor hace esto y le toca el tiempo de buscar fruto, dice que su fruto era amargo, no era un fruto dulce, no era un fruto agradable a Dios. Esto es bueno tenerlo presente, porque precisamente cuando leemos en Mateo 21, el versículo 33, nos damos cuenta que las palabras que Jesús usa en ese versículo son muy parecidas a lo que acabamos de leer en Isaías 5. Son muy parecidas. ¿Por qué? Porque aquí Jesús dice que un hombre, un propietario, plantó un viñedo, lo cercó con un muro. Exactamente lo vemos acá. Dice que Dios agarró al pueblo de Israel, lo plantó y lo cercó con un muro de protección. Cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas. Aquí vemos en Isaías 5 que Dios pues cavó un hoyo, un lagar cerca de las rocas cercanas. Le quitó las piedras, le quitó la dureza, le quitó lo que no da fruto, le quitó la indiferencia, le quitó todo este paganismo, todo este ocultismo, se lo había quitado. Cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Esa torre de vigilancia nosotros la podemos tomar como la palabra de Dios, como esa torre fuerte que es la palabra, ese mástil donde se montan los profetas, donde se montan los pastores, donde se montan los líderes religiosos para decir: epa, cuidado por allí, eso no está bueno, pendiente, vigilando. El versículo 33. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a otro país. ¿Quiénes son los agricultores y arrendatarios? Son los profetas, son los líderes religiosos que ha tenido la nación de Israel. Esos son los que tenían que trabajar al pueblo, son los que tenían que guiar al pueblo para que diera el fruto de justicia que el propietario espera recibir. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia de Israel, la nación, la sociedad, el pueblo israelita tuvo muchos líderes, tuvo muchos profetas, pero a todos ellos les costó encontrar un fruto dulce que le agradara a Dios. Le costó mucho. De por sí, vamos a ver lo que continúa diciendo acá. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Estos son, en el Antiguo Testamento podemos ver a los profetas, que Dios levantaba a Isaías, levantaba a Jeremías, levantaba a cada uno para decirle: pueblo de Israel, así dice el Señor, he venido, no les veo justicia, no les veo, están en pecado, están en idolatría, están en esto, fruto amargo. Esos son a los que Dios envió durante mucho tiempo. Y si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que lo que dice Jesús acá
acá. Es exactamente lo que pasó con la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento que Dios levantaba dentro del pueblo. Envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, los golpearon a uno, mataron a otros y apedrearon a un tercero. Esto pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento. Tanto así que hubo uno que lo agarraron y lo metieron en una mazmorra, en un pozo, solamente le daban pan y agua cada vez que el rey le quería dar. El profeta Jeremías, se le dice el profeta llorón, fue un profeta sufrido también. El profeta Ezequiel, todo uno de los profetas que eran israelitas, porque no es que Dios mandó a un profeta extranjero de otra nación, como se ve ahorita, que va un hermano, un pastor de un país y viene otro por ahí, y es recibido y la gente escucha el mensaje, no. Todos los profetas que Dios levantaba en el Antiguo Testamento eran de la misma nación de Israel, pero a todos les daban este trato que dice Jesús acá. Los maltrataban, los apedreaban, los arrestaban, es decir, ¿por qué? Porque el mensaje que les traía los confrontaba. El mensaje era: arrepiéntanse, van a sufrir juicio, Dios va a venir a castigarlos porque el fruto que ustedes están dando a Dios no le agrada. La mayoría era el mismo mensaje y sufrían estas consecuencias. Entonces, versículo 36, el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Es exactamente después que muere Moisés, después que muere Josué y empieza todo ese caminar de la nación de Israel. Luego viene la época de David, el pueblo estaba relativamente bien. Vino Salomón, la nación de Israel vivió un tiempo bueno. Lamentablemente Salomón se desvía, cae en el pecado. Y Dios le dice: te voy a quitar el reino, pero no te lo voy a quitar todo, porque yo le hice una promesa a tu padre. Así que voy a dividir el reino. Y se divide el reino del norte y el reino del sur. Y usted puede ver un ciclo vicioso donde dice: el pueblo, el rey desvió el corazón del pueblo y cayó en idolatría, y Dios levantaba un profeta, y era un círculo vicioso que se repitió con mucha más frecuencia y con mucha más insistencia. Era tremendo, tremendo ese momento de la nación de Israel. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Vino el momento de la llegada de Jesús, la primera venida de Jesús, el representante directo del dueño de la viña, del pueblo. ¿Qué ocurrió? Versículo 38. Cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. La actitud que tuvieron fue la misma, tal cual, porque la primera, estos líderes religiosos no querían nada con Jesús. Fueron personas que lo rechazaban, fueron personas que lo cuestionaban, fueron personas que siempre le buscaban la caída, buscaron siempre la manera de tenderle una trampa, de que cayera en las trampas. El problema era que nunca caía. Nunca caía en las trampas. Es decir, el liderazgo no fue responsable con la administración de la viña que se le dio, porque no dio el fruto que Dios estaba buscando. Por eso yo hoy día, de verdad, yo veo a los pastores que quieren iglesias grandes, porque lo ven como un símbolo de éxito. Tener iglesias de 1000 personas, 5000, 10.000 personas. Yo no tengo nada en contra de esas iglesias grandes. El problema es que no pueden definir el éxito por la cantidad, porque a nivel de administración, estos líderes religiosos tenían que administrar una nación entera, más de 5.000, 10.000 personas. Pero Dios miraba no la cantidad, sino el fruto que esa gente estaba dando, y no era bueno. Entonces lo mismo se aplica hoy día a la iglesia. Una iglesia no va a tener éxito delante de Dios porque tenga 10.000, 15.000, 30.000, 40.000 miembros, sino qué tipo de fruto está dando esa iglesia. Si está dando un fruto malo, mírese en este espejo. Pero si el fruto es bueno, es el que a Dios le agrada, no importa la cantidad. Y de eso se trata. De eso se trata. Entonces, versículo 39, lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Esto es una analogía indirecta del sacrificio de Cristo, que iba a permitir que los mismos líderes de
de la nación pidieran su muerte. ¿Dónde vemos eso? Ya lo vamos a leer. Ok, vamos a unos capítulos más adelante, pero no saque el dedo de ahí de Mateo 21, Mateo 26, versículo 57. Mateo 26, 57 dice: luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos, los líderes de la nación de Israel. Eso eran los únicos que el Imperio Romano les permitía mantener. No podían tener autoridades militares de fuerza de ningún tipo. Estos eran los líderes de la nación de Israel. Llevaron a Jesús, una vez que lo arrestaron, ante el liderazgo supremo de la nación. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder, ¿qué? Ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. No es mentira, dijo eso, pero están sacando el contexto de su palabra. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces, ¿quién? El sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Escuchen: culpable, gritaron. ¿Merece qué? Morir. Mire cómo Jesús ya estaba profetizando, ya estaba anunciando lo que iba a pasar con él. Exactamente. Vamos a regresar a la parábola de los viñadores malvados, Mateo 21, donde dice que los viñadores agarraron al hijo, lo sacaron fuera del viñedo y lo mataron. Exactamente lo que Jesús dijo que en la parábola. Así ocurrió, lo enjuiciaron, lo condenaron a la muerte. Bueno, sabemos que lo llevaron ante Pilato porque ellos no podían ejecutar a nadie. Pilato se lavó las manos: hagan con él como ustedes quieran. Y él murió en el Gólgota, 2 kilómetros fuera de la ciudad, tal cual como lo dice aquí la parábola. Esto es una parábola que hasta cierto punto se puede decir que es profética. Entonces lo agarraron, versículo 39, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Y Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? ¿Qué les parece que les hará? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esta es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ya la nación de Israel como etnia, como grupo étnico, dejó de tener la exclusividad y la preferencia sobre lo que son las cosas divinas y santas del Señor. Ya no es un tema étnico, ya no es un tema de sangre. Ya ahora el Evangelio, lo que se considera pueblo de Dios, se esparció por todo el mundo. Y ya el pueblo de Dios no consiste solamente en un grupo étnico. No estoy excluyendo a la nación de Israel. Dios sigue teniendo un trato con la nación de Israel. Ahorita ellos están endurecidos por causa de los gentiles hasta que se complete el número de los gentiles. Pero ya no son ellos solamente los exclusivos que se iban a salvar. Este era uno de los problemas que tenían los líderes religiosos, que se lo echaban en cara a Jesús. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos los levitas.
se sentían superiores y se sentían enorgullecidos por esa supuesta exclusividad. Eso Dios lo quitó. Y una de las razones es porque Dios quería un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Por eso es que gracias a Dios, los peruanos, los venezolanos, los colombianos, los norteamericanos, en cualquier nación del mundo, Dios tiene pueblo que a nivel mundial forman el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por múltiples etnias y lenguas. ¿Y por qué permitió Dios esto también? Por causa del Evangelio, número uno. Número dos, porque a lo largo de la historia, como ya lo estamos viendo en la parábola, la nación de Israel, los líderes religiosos, no fueron buenos administradores de las virtudes y de las bondades celestiales. No lo fueron. Fueron infieles en todo sentido. Y Dios dijo, ya se acabó la exclusividad. Y yo lo vuelvo a decir, Israel forma parte, porque Dios dio promesas a ellos de este pueblo. Pero ahora es un pueblo mixto, multicultural. No es que los gentiles nos vamos a volver judaizantes, como hoy día muchos lo creen. No, usted va a seguir siendo peruano, usted va a seguir siendo venezolano. Solo que tenemos en común ahora, con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, la misma fe. Cada quien desde su posición. Ellos no van a dejar de ser judíos, usted no va a dejar de ser peruano, venezolano, colombiano, la nacionalidad que usted tenga. Eso hay que tenerlo claro. Por eso dice acá, Jesús dice, se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Hay otras versiones que dicen, se le dará a otro pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra en juego la iglesia. La iglesia hoy día es el cuerpo de Cristo que está formado por múltiples etnias y pueblos. Esa es el pueblo a que se hace mención en cada palabra. Esa es la que está encargada, la que está ahora bajo la responsabilidad de la administración de las cosas celestiales y la que tiene que darle el fruto. Es decir, el viñedo de Dios, la viña de Dios ya no es una nación, es un pueblo mundial. He ahí la gran diferencia. El encargado ahora de darle ese fruto es la iglesia del Señor, porque como lo hemos visto a los que están viniendo al estudio del tabernáculo, que ya no hay una tribu de sacerdotes exclusiva como la tribu de Leví, sino que todos los cristianos, toda la iglesia, todos los hijos de Dios son sacerdotes. Entonces todos tenemos la responsabilidad de dar el fruto que Dios quiere de esta vida. Este fruto amargo ya no es exclusivo de los israelitas o el fruto dulce, ahora es de todo el pueblo. Por eso estas palabras aquí son importantísimas y entenderlo en lo que Jesús está hablando. Por eso que la parábola de los agricultores malvados, si bien es cierto, es un enfoque que Jesús le está dando acusatorio de señalamiento hacia la irresponsabilidad de los líderes religiosos de su sociedad, de su pueblo, pero también apunta a la iglesia, nos apunta a nosotros también. Se les quitará el reino de Dios, entiéndase la administración. ¿Y se le dará a quién? A un pueblo que producirá el fruto esperado, la iglesia. La iglesia. Los gentiles no nos volvemos a la nación de Israel para judaizarnos y volvernos al judaísmo, no. Formamos junto con los judíos lo que ahora se considera el pueblo escogido por Dios. Ya esa frase, pueblo escogido por Dios, ya no, los judíos ya no tienen de qué enorgullecerse, porque ya no hay esa exclusividad. Usted y yo somos tan pueblo de Dios como lo son los mesiánicos que creen en Cristo. Por eso tengo que decirlo, todo judío que todavía no cree en Cristo no es pueblo de Dios. Pastor, ¿pero tienen promesa? Sí, tienen promesa. Cuando Dios vuelve en trato con ellos, ellos crean en Cristo como la Escritura lo plantea, ellos son nuevamente incorporados al pueblo de Dios. Mientras no crean en Cristo, por muy judío, por muy hijo de Abraham, que sepan hasta la descendencia de qué tribu viene, no son pueblo de Dios. Así es simple. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Recuerde que cuando se va a construir, hoy día lo hacen de una forma así,
simbólica, alguna edificación, sobre todo en la parte pública o alguna cuestión, alguna fundación importante de la ciudad, se coloca una primera piedra fundacional. Más que todo lo hacen a nivel ceremonial, como que bueno, estamos dando acá, dando el inicio de la primera piedra de lo que va a ser el hospital de niños, no sé, X, ¿no? Más que todo ceremonialmente hablando. Pero en estos tiempos, esa primera piedra era la que más costaba labrar, porque recuerde que para aquella época no había la maquinaria industrial que tenemos hoy día y todo era artesanal, todo era manual. Y por lo general la primera piedra era la que más costaba labrar, era la que más difícil costaba trabajar para colocar. Las que sacaban de las minas, buscaban una con mejores condiciones y esa por lo tanto la desechaban casi siempre. Es ahí la analogía que Jesús está hablando acá. Pero entonces Jesús dice acá, esa primera piedra que desecharon es ahora la más importante, es la que está en la base, en el fundamento de la estructura. Hablando de quién? De Cristo. La piedra que los constructores rechazaron, la piedra que esa generación rechazó. Él, como la piedra, como la base. Como la base. Por eso es que cuando a Pedro se le revela, que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que es Elías. Y luego le pregunta, ajá, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Se quedaron mirando las caras unos a otros como que, uy, esa pregunta no me la estudié yo. Esa pregunta del examen no me la sé. Pero dice la Biblia que le cayó la iluminación, le cayó la revelación a Pedro. Dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y Jesús dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora yo te daré las llaves del cielo y ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. En griego es Petros, que significa piedra. Mejor dicho, extracto de la roca. ¿Cuál roca? Jesús, que es la roca, es la piedra angular. Y le está diciendo ahora, como ya tienes claro quién soy yo y has recibido esa misma esencia, esa misma sustancia, vas a hacer un extracto de mí. Y eso es lo que fue Pedro, un extracto de Jesús de la roca. Por eso ahora se le dice el apóstol Pedro. Su nombre de pila era Simón, pero porque Jesús le cambió el nombre a Pedro y la relevancia de esta piedra angular. ¿Por qué? Porque los apóstoles colocaron el fundamento de la iglesia, del pueblo, de lo que es ahora el pueblo de Dios. Ese fundamento lo colocaron los apóstoles. Ellos se encargaron de toda esa parte. Por eso el apóstol Pablo dice, mira ahora con cuidado sobre qué estás edificando, porque el día de mañana va a ser otra prueba a ver si lo que tú edificaste se sostiene sobre la prueba. O es que edificaste con hojarasca, con heno, con madera. O sea, no podemos cambiar el fundamento. El fundamento fue puesto por los apóstoles, por el extracto de la piedra, de esta piedra angular. Y por eso cuando Jesús dice aquí, cualquiera que tropiece con esa piedra, será pedazos. ¿Por qué? Porque ir en contra de ese fundamento, ir en contra de eso, va a traer consecuencias sobre su vida. Aquí podemos ver una consecuencia clara. Dios lo usó para su reino, al mismo apóstol Pablo. Porque él era un judío que al principio perseguía a los del camino. A nosotros no nos decían cristianos, a nosotros nos decían los del camino, nos veían como una secta de judaísmo. Y el apóstol Pablo, en ese momento, tenía el apoyo de los líderes judíos para perseguir a los cristianos de la época. Y en uno de esos viajes que él iba a hacer, es que él se convierte a Cristo, porque la piedra angular se le aparece a él. Eso usted lo puede leer en Hechos 8, Hechos 9. Se le aparece. Y le dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Y cae del caballo y queda ciego. Ahí prácticamente se convirtió. De Saulo, y pasó de Saulo de Tarso a Pablo.
Aquí podemos ver que Saulo de Tarso tropezó con la piedra. Solo que no fue destruido, fue convertido, fue otra cosa. Lo que Jesús está diciendo acá, que cualquiera que se tope con esta piedra y que se dé de golpe con esta piedra, no va a quedar igual. Algo va a pasar. Algo va a pasar. O va a ser destruido, como lo dice acá, o mejor dicho, se hará pedazo, como dice acá, o su vida va a ser cambiada. Pero no va a ser igual una vez que se tropieza con esta piedra, que te topas con esta piedra. Versículo 45. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Fíjense que ahora ellos no fueron tontos, ellos no eran tontos, ellos eran muy inteligentes. Claro, ellos escuchaban, como yo lo dije, a Jesús atentamente para ver qué era lo que estaba diciendo, a quién se refería. Y se dieron cuenta que se estaba refiriendo a ellos porque ellos en ese momento eran los líderes, los representantes de la nación de Israel. Así que se dieron cuenta de que se fueron descubiertos, no aceptaron el mensaje, pero cumplieron con el mensaje, porque ya vimos que más adelante lo acusaron y lo condenaron a muerte. Tal cual. ¿Querían qué? Arrestarlo. Pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Claro, recuerde que entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay un silencio de parte de Dios de 400 años. No se había levantado profeta, no había palabra de nada, no había milagro, no había señales de poder, no había absolutamente nada. Y de repente aparece un hombre, un maestro de la ley llamado Jesús, empieza a enseñar, empieza a hacer milagros, empiezan a verse otra vez cosas que no se habían visto y su fama se regó rápidamente entre el pueblo y la gente decía, bueno, Dios mandó otro profeta otra vez. Y le tenían respeto al pueblo, no a Jesús, porque les convenía por dos motivos, por manipulación religiosa y evitar que se le levantara la turba, porque si se le viene esa gente encima, hasta llegaban a todos ellos. Por eso dice acá que no lo arrestaban en ese momento, no por él, sino por la gente. Entonces acá nosotros, en esta parábola, definitivamente tenemos que ponernos a pensar en qué posición estamos nosotros. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Estamos como estos agricultores malvados? Que simplemente podemos escuchar de Jesús, pero no estamos dando un fruto. Yo me sorprendo porque últimamente Jesús no viene hablando, el Señor no viene hablando mucho sobre el tema del fruto. ¿Qué fruto? O sea, Jesús definitivamente si nos está hablando mucho sobre este tema es porque realmente está muy ocupado y preocupado por el tipo de fruto que su iglesia está dando. ¿Qué fruto está dando? Fíjense que aquí hay un trabajo en el que se le dice que estos agricultores tenían que trabajar el viñedo. Trabajar el viñedo. Cada quien desde su posición tiene que trabajar su viñedo. A nivel individual, tu viñedo es tu corazón, es tu alma, cómo la estás trabajando. Un poquito más allá, a nivel familiar, ese es tu viñedo, cómo estás trabajando a todos tus hijos, a tu esposo, a las personas que conviven contigo, a los que tengas cerca, según tu entorno familiar, tú lo conocerás mejor que yo. A nivel de iglesia, amado pastor, siervo, líder, que puedes mirar este video luego en diferido, porque te lo compartieron, porque diste con él, porque YouTube te lo recomendó, etc. ¿Cómo estás tú trabajando el viñedo donde Dios te puso? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué tipo de fruto está dando ese viñedo? Porque fíjese que por dar un fruto amargo, los agricultores fueron etiquetados por el propietario como malvados. Así que podemos ser negligentes, ojo, podemos ser negligentes y simplemente por ser negligentes podemos estar entrando en el club de los agricultores malvados. Solo por la simple negligencia. Solo por eso. Aquí evidentemente no es el caso de la negligencia, porque estos agricultores malvados hacían adrede las cosas, con conciencia. No es que ellos eran unos negligentes, no es que ellos no sabían el trabajo que hacer, porque tú no le vas a alquilar algo a alguien que no sabe. Por lo menos voy a poner un ejemplo acá sencillo. Si tú quieres alquilar un vehículo acá en la ciudad, a ti te van a pedir un brevete, te van a pedir una licencia de conducir. Eso demuestra que por lo menos sabes manejar.
Tú no vas a ir a alquilar, nadie te va a alquilar cuando te pregunte, ¿y usted tiene brevete? No. Te pueden hacer otra pregunta que ya sea más directa. ¿Y usted sabe manejar? No. Entonces no te puedo alquilar. No te lo van a alquilar. Entonces estos agricultores sabían hacer el trabajo, sabían lo que era trabajar un viñedo, porque eran agricultores, se suponía que se dedicarían a eso. Pero en cambio, hicieron un mal trabajo. ¿Sabes qué otro tipo de problema yo veo acá que esta gente quizás hacía? Porque dice aquí en el versículo 34, llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Ojo con esto. Versículo 35, pero los agricultores agarraron a los siervos, los golpearon, los mataron y al otro lo apedrearon. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que estos agricultores no eran negligentes, estos agricultores estaban trabajando la viña, pero estaban negados a darle su parte al dueño, a cumplir con el contrato. Es decir, esta gente no solamente trabajaba para ellos, sino que se agarraban para ellos lo que no es de ellos. Se agarraban la parte del dueño, no le daban lo que les correspondía. Esto lamentablemente ocurre cuando vemos a los pastores que se creen los dueños de la ley. Se creen los dueños de las ovejas. Eso es un problema tremendo y lo más triste es que es muy común hoy día ver esta actitud. Es triste eso. Se les olvida algo que dice el apóstol Pedro, yo lo voy a buscar acá rapidito. Primera de Pedro 5, versículo 1. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias, es decir, para los pastores, para los líderes, para los agricultores de la viña. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Esto es una tentación que tiene de apacentar, de trabajar el viñedo solamente por el beneficio que se tiene. Háganlo con gusto y no por el beneficio personal. Versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Abuso de autoridad y la motivación es simplemente aprovecharse del beneficio que se tiene. Son dos cosas, son dos pecados ministeriales, de los cuales debemos cuidarnos. Y esto es exactamente lo que ocurría acá en la parábola de Mateo 21, porque estos hombres cosechaban, pero cuando llegó el tiempo de pagarle lo que le correspondía al dueño por el contrato que habían hecho, estos hombres se negaron. ¿Por qué? Porque querían simplemente el beneficio todo para ellos. Por eso lo dice que cuando llegó el hijo, el versículo 38, dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo, ¿y qué dice? Y nos quedaremos con la propiedad. Es exactamente lo que dice el apóstol Pedro acá. Los pastores, los líderes, no son los dueños de las ovejas, no son los dueños de la iglesia. Que se pueden beneficiar de ella, sí, es una realidad. Pero no se puede ni abusar de la autoridad. Pastores manipuladores, totalmente, pastores controladores. Mire, yo me topé mucho al principio con una familia que fue muy abusada y muy manipulada por muchos pastores, que a tal punto que a veces me consultaban cosas. Ellos son comerciantes, venden mercadería, ropa, ese tipo de cosas. Ellos me consultaban a veces, o le consultaban a mi esposa, pastor, ¿será que le compro a este proveedor? Me hacían ese tipo de preguntas. ¿Será que voy y hablo con fulano que me está dando un crédito? Yo le decía, bueno, mira, yo lo que te puedo recomendar es que ores, número 1. Y número 2, bueno, léete un poquito de Proverbios, para que tengas la sabiduría y el discernimiento
para que tú tomes la decisión que más te convenga. Yo no te puedo decir si vas o no vas. El que sí te lo puedo decir con toda seguridad, y ahí sí no hay duda alguna, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque Él está con nosotros, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos da el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder hacer las cosas. Yo no te lo puedo decir. Pero es porque venía de este mundo y para ellos era normal algo que la Biblia dice que no es normal. Eso no es normal. ¿Cómo los pastores van a gobernar la vida de las ovejas de esa manera? Cuando la palabra habla de que los pastores gobiernan la iglesia, no se está refiriendo a ese tipo de gobierno. Se está refiriendo a que dentro del parámetro bíblico, los pastores traen luz, traen guía al pueblo, a las ovejas. Pero las ovejas tienen que tomar el consejo de parte de Dios cuando lo que se le dice está pegado a la Escritura. Entonces, ¿cómo es posible que haya hasta una manipulación o la otra, la típica, el que se va de esta iglesia está maldito? Una manipulación de conciencia. Si bien es cierto, nosotros le hablamos a la conciencia para que el Espíritu Santo luego los redarguya, los convenza, los aconseje, los anime a través de la convicción que reciben de la palabra, pero nosotros no estamos llamados a manipular la conciencia de nadie. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque eso nos pone en el club de un agricultor malvado. Que cuando venga Jesús a pedir fruto, a pedir su cosecha, se la vamos a negar. Se la vamos a negar. También ocurre mucho cuando hay iglesias que son un poco más grandes, que tienen un cuerpo de ancianos y remueven al pastor por alguna razón, o lo cambian. Y los pastores se resienten, se duelen por esas cosas. Como que si le están quitando algo que es de ellos. No, esto no es de nosotros. No es de nosotros. Entonces, lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Y es curioso porque la respuesta a la pregunta que Jesús le plantea, no se estaban dando cuenta luego, se dieron cuenta después, que yo me imagino que su conciencia no tuvo que haberlo dejado tranquilo, porque si ellos se dieron cuenta que estaban hablando de ellos, la respuesta que le dieron a la pregunta era básicamente poniéndose el cuchillo sobre sus propias gargantas. Que Jesús le dijo: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Respóndanme, a ver, respondan ustedes que me están escuchando. Y los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otro que le dará su porción después de cada cosecha. Yo me imagino la cara de ellos como que: Dios mío, ¿para qué contestamos esto? Si nosotros mismos nos estamos autocondenando con esta pregunta que él nos hizo, porque se dieron cuenta, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer, que ellos se dieron cuenta que estaban hablando de ellos. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios mató la exclusividad que tenían ellos y se la dio ahora a un cuerpo multicultural que compone la iglesia, donde están incluidos los judíos que creen en Cristo actualmente. No los que van a creer en la segunda, no, los que ya creyeron, los que están creyendo ahorita en la primera, junto con el resto de los gentiles. Y son ellos los que hemos recibido, somos nosotros los que hemos recibido el viñedo para darle la porción que Él viene a buscar siempre, o cada vez que le plazca venir a buscar su porción. Porque para eso fuimos contratados, para eso fuimos puestos. Entonces fíjense cómo esta parábola de verdad es relevante, es importante en nuestros tiempos. Es fundamental mirar que Dios nos ha arrendado a nosotros y que tenemos que dar fruto a nivel personal, fruto a nivel congregacional, fruto a nivel macro, como iglesia, como ministerio, organización, etc. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Vamos a orar, vamos a hacer los pies, tener un mensaje largo, un mensaje directo, sencillo. Mira, y si nosotros darnos cuenta, sin darnos cuenta, nosotros cuando no nos estamos cuidando de estos pecados, de estas tentaciones, caemos también en la misma actitud de los líderes fariseos. Ellos buscaron arrestar a Jesús para quitarlo del medio, para que no fuese ya una influencia. Y lo mismo pasa en nuestra vida cuando nosotros no le estamos dando el lugar que le corresponde a Cristo.
lo estamos dejando a un lado y buscamos quitarlo para que sea la verdadera influencia sobre nosotros. Así que debemos de cuidarnos de no ser ¿qué? Agricultores malvados, de no ser negligentes, de darle la porción a Jesús cuando la venga a buscar, cuando Él demande fruto, dársela, no ignorarlo, no estropear su imagen, no malponer su imagen, no sacarlo de la iglesia. Parece irónico que hoy día quizás haya iglesias que están hablando de Jesús pero no le permiten entrar. Parece irónico eso, pero es posible que eso esté pasando. Iglesias que hoy día están supuestamente adorando a Jesús, hablando de Jesús, y lo han sacado de la iglesia, no lo dejan entrar, lo tienen afuera. ¿Por qué? Porque son agricultores pues, que lo que están es simplemente enfocados en el beneficio personal y en creerse los dueños de la guerra. Qué tremendo. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser agricultores que de verdad den el fruto en el tiempo que tú has establecido para darte la porción que tú vienes a buscar y a demandar, Señor. Que como iglesia podamos nosotros darte ese fruto. Que como individuo podamos darte ese fruto, Señor. Un fruto de tu viña, esa que tú has labrado, que tú has limpiado, que tú nos has purificado, que tú nos has dado un río donde fluye el agua viva, Señor, para que todo lo que nosotros sembremos de tu reino dé un fruto apacible de justicia en abundancia, que glorifique tu nombre, Señor. Que podamos nosotros tratar bien al Hijo cuando venga a la casa, cuando venga a nosotros, a nuestra vida, a buscar ese fruto dulce, Señor, que es la gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a tus líderes, aquellos que tú has llamado, Señor, a estar al frente como agricultores, liderando la vendimia, Señor, liderando la siembra, la cosecha en tu iglesia, Señor. Guárdalo, Señor, repréndelo si lo tienes que reprender, si lo tienes que exhortar, para que no se crean los dueños, Señor, del viñedo, para que no abusen de la autoridad que tienen, Señor, para que no manipulen, Padre, para que no se enfoquen solamente en el beneficio personal que puedan sacar, sino que realmente sean agricultores, Señor, justos, correctos, Señor, y no caigan en ese club de los agricultores malvados, Señor, que fácilmente pueden uno caer y no darse cuenta. Señor, para que de esta forma realmente tu viña sea una viña agradable, sea una viña con muros altos, Señor, por los mandamientos a través de tu palabra, sea una viña, Señor, donde la torre, Señor, de tu palabra sea fuerte, donde podamos ver los peligros que puedan venir a nosotros, donde ese manantial que sale de la roca, Señor, pueda seguir siendo de vida, de esperanza, de ánimo, de aliento, Señor, para nosotros, para que esa viña de uvas que te agraden a ti, Señor. Padre, bendícese a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Amén.